Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos igualmente a aquellos que nos pueden ver por internet esta mañana. Siento de parte de Dios que Él tiene una palabra hermosa, aunque ha sido difícil para mi iglesia en estas 2 últimas semanas. Porque hay temas que a veces en los púlpitos no se predican. Porque lo llevamos de rutina en rutina, tratando de hablar una palabra tal vez que muchas veces viene de la emoción. Y mientras yo venía preparando el mensaje, le decía al Señor: Señor, permite que no solamente traiga un mensaje de liberación, sino que también a través de la palabra tú me ministres a mí. Porque esto es recíproco. Las personas que se paran en los púlpitos, sí tenemos un peso mayor por el testimonio que tenemos que llevar a cabo. Y es difícil porque a veces la gente critica tanto la vida de un líder y nos ven como que estamos exentos a no cometer errores. Y vengo a decirte que igualmente yo también cometo errores. Y en momentos difíciles de oscuridad también le digo: Señor, levántame porque no tengo fuerzas. Y cada vez que lo hago, Él me lleva a un compromiso mayor. Y siento que estamos viviendo en tiempos difíciles, iglesia. Y Padre, en el nombre de Jesús me uno con esta congregación. Primero a exaltarte, a glorificarte, a honrarte, Señor. Y Espíritu Santo, sé tú guiándome a traer una palabra que traiga revelación, que traiga un avivamiento a la iglesia. Y sé tú, Padre, no permitas que yo aumente o quite una tilde de tu santa y bendita palabra. Sé tú llevando a cabo, Señor. Y yo te pido que la congregación salga diferente de aquí. Que no sea un domingo más, porque en esta mañana siento mucha carga, iglesia. Veo carga en la congregación, donde queremos tirar la toalla. Y se nos ha vuelto por costumbre venir un domingo más a la iglesia. Iglesia, y eso no le agrada al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles y a la misma vez debemos de sentirnos honrados y privilegiados. Porque aún pasando las pruebas del COVID y todo lo que hemos pasado, iglesia, estamos vivos. Con una sola cosa importante que no se les olvide: Dios necesita a cada uno de los que están aquí presentes para que lo glorifiquemos y le demos libertad a esas almas que están siendo cautivadas. A esas almas como a diario son cautivadas por el mismo infierno. Y yo le llamo a eso mentes cauterizadas. Pero tenemos conocimiento de Dios. Leemos tu palabra. Venimos a la iglesia, Señor. ¿Y por qué pasamos circunstancias difíciles? En inglés se dice, you cannot comprehend. No podemos entender. ¿Cómo estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, y aún estamos viviendo cosas difíciles? ¿Será que se nos ha vuelto un concepto estas escrituras, iglesia? Aquí hay tantas cosas hermosas y tantas promesas, tantos tesoros que Dios tiene para la iglesia. Pero el compromiso es de que la iglesia no solamente lo leamos, o tal vez tengamos un conocimiento para hacer tal vez una revelación a nuestra manera. El Señor anhela que cada versículo de la palabra la atesoremos. Y así no podemos darle argumento a Satanás, al enemigo de nuestra alma, para que siga siendo de las suyas, iglesia. Y hoy vengo no a hablar de dándole victoria a su nombre, pero siento que hay una sintonía especial en esta mañana.
Cuando pudimos ver el video hablando de Job. De Job y de quién hablaba en esa ilustración. Del mismo Satanás. Para la iglesia se ha convertido en un mif o tal vez un cuento de hadas. Pero vengo a decirle hoy a la iglesia, Satanás es real. Y él ha venido como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y el compromiso de él es que la iglesia aborte el propósito por cual Dios nos ha llamado. Y esos propósitos los hemos dejado en la orilla, iglesia. Porque hemos pasado circunstancias difíciles. Y esta carga me la pone hoy el Señor. Y quiero que, porque siento las miradas, quiero que se relajen. El Espíritu Santo hoy va a llenarlos a ustedes de una revelación importante. Padre, gracias te doy, Señor, y sigue fluyendo en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy venimos una vez más a entender los misterios y las estrategias de Satanás. Él tiene estrategias a diario y tiene un compromiso de hacer que nosotros abortemos el propósito, iglesia. El hecho que estemos en este cuerpo carne, llamado carne, es simplemente un transporte, porque nuestra residencia está en los cielos. Cuando se habla de la muerte, como que todo mundo le huye al querer partir de la tierra. Pero nuestra morada no está aquí en la tierra, iglesia. Tarde o temprano tenemos que irnos ante la presencia de Dios, donde estaremos como los ángeles adorándolo, exaltándolo, santo, santo, santo las 24 horas. Amén. Pero mi pregunta, mientras eso llega, el Señor anhela que vivamos su palabra en bendición, iglesia. Y como vemos que el mundo o los inconversos, que no me gusta utilizar esa observación, porque yo siento que todos fuimos asignados en la creación. Y Satanás vino a romper esa asignación. Pero el Señor dice hoy, basta ya. Y Él necesita una iglesia sin mancha y sin arruga para los tiempos que vienen, iglesia. No vengo a darte una palabra de aliento, quisiera hacerlo. Porque el Señor estas 2 semanas me ha estado llevando y tengo que tener cuidado. Porque hay revelaciones que no son para todo el mundo en estos tiempos. Y cuando el Señor te dé una palabra de revelación, pide a la iglesia discernimiento. Porque a veces, por hablar de pronto de más, podemos dañar a muchos seres que están en proceso con Dios. Amén. ¿Están dispuestos a recibir en esta mañana algo hermoso de parte de Dios? Aleluya. El plan de Satanás y la prédica de hoy se llama la estrategia de Satanás para vencernos. Y voy a tratar de llevar esto acorde a como Él me lo reveló. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y siempre enfatizan los pastores en la iglesia. Y mientras yo preparaba este tema, hace 2 semanas estuve en mi país, Colombia. Y les cuento que por primera vez como creyente, como servidor, me sentí tan triste de lo que yo pude ver. Había un parque de multitud de más de 1000 personas. Pensé que era un evento cristiano, pensé que la iglesia se estaba activando para ir a ese llamado. La mies es mucha y hay gran necesidad. Y pocos obreros queremos ir a ese campo.
y yo pensaba que era un evento cristiano. Y no sé por qué el Señor me llevó a ese parque, iglesia, y sentí algo en mi corazón tan doloroso, que mientras yo veía era de probante todo lo que estaba pasando. Cosas que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Niñas con niñas, niños con niños de 11 años, besándose en la calle. Y decía, ¿y dónde está la iglesia, Padre? Por lo menos que alguien se levantase con un cartel diciendo, Dios te ama también a ti. Y de poder rescatarlos. Porque esas almas también tuvieron propósito y tienen propósito. Y mientras yo pasaba, yo pude ilustrar, pude ver cómo los padres de estos chicos los dejaban como si nada. Llegaban en sus carros y que te vaya bien, y aún usando que Dios te bendiga. Para mí eso era tan fuerte, de ver niños de 11 años besándose con hombres, mujeres, como si nada hubiera pasado. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, iglesia. Y se ha perdido. Y nos preguntamos aún así el por qué están pasando tantas calamidades. Yo creo que esa pregunta no debería encajar en cuestionar por qué están pasando tantas cosas. Pero sí yo hago responsable en el nombre de Jesús a nosotros como cuerpo de Cristo, para levantarnos, así sea en oración, en intercesión, y de no solamente venir a la iglesia a recibir un sermón más y estar cruzados con los brazos. Hay mucho que hacer allá afuera, iglesia. Llegué mal a mi apartamento, llegué con ganas de llorar, no tengo palabras exactas para poderles compartir lo que yo sentí. Y yo también me hago responsable de eso. Porque a veces tenemos las prioridades en otros campos más que tener primero a Dios. Como simplemente dice la palabra, buscar primero las cosas del reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Iglesia, estamos en una guerra espiritual. Y mientras pude ver lo que vi, el Señor me dio una palabra, me dio regocijo, me dijo, tranquilo hijo, que estoy levantando una iglesia sin mancha y sin arrugas para llevar el mensaje a la cautividad. Y me mostró al país Jamaica, un país donde por mucho tiempo todo el mundo lo apuntaba de narcotráfico, de pedofilio, del tráfico de niños y de tantas cosas. Y se están levantando. El primer ministro hizo un evento hace 8 días tratando de recibir fondos del mismo infierno. Quiso presentar tantas cosas en el aeropuerto, a lo contrario de la cultura de Jamaica. Y ese pueblo entendió que era tiempo de levantarse, clamando a Dios por misericordia. Y yo pude ver, el pueblo se está levantando hasta el día de hoy. Y yo sé que cada país del Caribe va a empezar a entender este mensaje. Que así como abunda la maldad, yo tengo por convicción que sobreabunda la gracia de Dios. El infierno no puede hacer nada que el creyente le dé autoridad. Recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero aún podemos ser manipulados. El enemigo ha venido a manipular esos pensamientos y a diario indaga buscando la manera de cómo planificar en el cuerpo, el alma y el espíritu.
El mundo está putrefacto, iglesia. ¿Y cuántos saben de que hay una película rodando, Sound of Freedom, Sonido de Libertad? Que esa película la escuché yo hace muchos años, porque fue y empezó en el país de Haití. Yo llevo 15 años con ese país y he visto tantas cosas, iglesia, y esa película confirmó lo que yo había visto. Pero yo en el nombre de Jesús declaro que hoy la iglesia va a empezar a tener un compromiso de no jugar más a la iglesia. Y que cuando lleguemos ante la presencia de Dios y se nos abra el libro de la vida, podamos escuchar a nuestro Padre Celestial decirnos: siervo fiel, ¿qué hiciste con las almas que te he dado? ¿Y sabes qué te digo, iglesia? Que en las profundidades, y yo tengo autoridad en el nombre de Jesús, de llevar a cabo este mensaje, porque no todos tenemos el privilegio de predicar estas cosas porque son profundas, iglesia. Pero yo en el nombre de Jesús, Dios me dio el privilegio de tener el conocimiento para enfrentar a estas potestades en el nombre de Jesús. Y a diario recibo ataques, porque nuestra mente es el campo donde Él derrota la vida espiritual del creyente. Y sigo indagando, dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué nos dice el Señor? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Son aquellos que no han tenido el privilegio de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso siguen indagando, haciendo las cosas de la carne. Pero dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Si hemos sido privilegiados, iglesia, ¿por qué no tener el compromiso de seguir leyendo la palabra, embriagarnos en ella y pedirle a Dios sabiduría para que nos dé revelación? Poco lo hacemos. Y cuando tú le pides sabiduría al Señor, privilegio uno que tenemos al Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Y que cuando vengan esos pensamientos impuros, porque es a través de esos pensamientos que el Satanás te arrastra a volver a tu pasado. Y a diario me pregunto, ¿por qué recibimos ataques de pánico, ataques de depresión, ataques de soledad, si tenemos a un Dios vivo en nuestras vidas? Tenemos que darle equidad a lo que estamos leyendo, a lo que estamos escuchando. Le estamos dando tanta prioridad a las redes sociales. Y como dice la palabra en el sembrador, que todos la han escuchado, cuando la semilla llega a diferentes partes, Satanás quiere robar esa semilla que Dios deposita en ti. ¿Y cómo te la roba? A través de las redes sociales. Te inyecta tanta cosa en nuestras mentes y no hace que verdaderamente vivamos una vida cristiana. Y no hace que vivamos una vida que traiga rectitud para que el mundo no nos siga apuntando más. Porque es hasta vergonzoso, donde por muchos años ya se pierde poder escuchar a los cristianos que dicen: prefiero quedarme callado porque no hay testimonio. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero yo sé que en el nombre de Jesús, este remanente que Dios tiene se va a levantar como nunca antes. Y vienen tiempos donde va a traer Dios una convicción, una revelación para los que quieren buscar de Él. Y cada vez que podamos hacerlo, Satanás va a empezar a perder, porque ya Él perdió. Pero si la palabra no la llevamos,
como vimos en Job, como vimos en nuestro Señor Jesucristo también. Siempre cuando Satanás tentaba a Jesucristo, ¿qué hacía el Señor? No se ponía a argumentar. Sencilla palabra que le decía, escrito está. Y perdió la batalla. Pero para nosotros tener esa convicción de poder hablar o decirle al enemigo de nuestras almas, tenemos no solamente que conocer la palabra, pedirle a Dios revelación para cuando vengan esos tiempos malos poderle tirar duro al mismo infierno también. Se están perdiendo nuestros hijos, se están perdiendo nuestros familiares. ¿Y a dónde está la iglesia? Quiero que te revistas de poder, así como dice, Satanás ha venido como león rugiente buscando a quien devorar. Así deberíamos nosotros hacer como iglesia, de darle también, contrarrestar esos ataques y de decir, basta ya que te burles de nuestros hijos, basta ya que se pierdan nuestros familiares. Tenemos una ardua responsabilidad, iglesia. Y yo en el nombre de Jesús vengo a hablarle hoy al espíritu de cada creyente que está aquí. Yo no vine a hablarle a la emoción en esta mañana, porque la emoción es, sales tú de aquí igual vacío. Pero me conecto en el nombre de Jesús a dirigir el mensaje a tu espíritu directamente. Y que recibas por rema. Porque así como me mostró el Señor que el infierno tiene una estructura, y en la palabra hay cantidades de versículos donde lo puedo comprobar. Pero no solamente me lo muestra en la palabra, tuve el privilegio también de ser llevado al mismo infierno. Y cuando el Señor me llevó al infierno, yo no podía entender. Estaba pasando momentos difíciles. Mi salud, aquí está mi hijo de testigo, no podía más. Y yo y Dios en el diálogo le decía, Señor, si tú me sacaste del pasado para venirme a sentar al lado tuyo, llévame contigo. Pero si tú me sacaste del pasado, Señor, úsame como vasija de honra y atacar al mismo infierno. Pero tuve el compromiso de decirlo, no pensé que Él me estaba escuchando, porque eran tiempos jóvenes de mi caminar con Jesucristo. Pero tuve el privilegio de que me llevó directamente al mismo infierno. Y en mí había temor, porque no entendía cómo las huestes de maldad se movían con una estructura impresionante. Cuando yo hablo de estructura, todos conocen la palabra de estructura. Y el cuerpo de Cristo carece de una estructura. Ellos se mueven con estructura directamente a planificar su objetivo. Y yo sé que hay alguien aquí en la iglesia que me puede decir que sí, porque también estuvieron allá. Se mueven con estructura. Y si ellos se mueven con estructura, ¿por qué no nosotros? Que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y se lo digo directamente, iglesia, y se lo digo a la gente que me está escuchando también en el internet. Es hora que se empiecen a levantar con compromiso, porque así conforme el Señor le ha dado a cada uno un acto de gracia, si ese acto de gracia para ir a rescatar a las almas que se están perdiendo no lo hacemos, el Señor va a empezar a cortar ramas. Y cuando hablo de cortar ramas, te estoy hablando de cortar ramas, iglesia, entiende el mensaje. Basta ya de esa depresión y no contrarrestar nada contra el enemigo. Párate con fuerzas en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Lléname, dame valor en las mañanas, levantarme
Y la primera oración es decir: Espíritu Santo, te doy gracias porque me has dado un día más. Te doy gracias porque hasta el día de hoy no he visto un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Hasta el día de hoy, Señor, me has dado el privilegio de administrar tu bendición. Es una palabra que te lo garantizo en el nombre de Jesús. Te va a llevar en victoria. Pero si no lo hacemos, porque no le damos prioridad a tener esa comunión, ahí donde le damos libertad a que Satanás tenga la libertad en darnos tanta basura en nuestras mentes. Y vienen afanes, las finanzas, la salud. Y sí, te digo, cuando vienen adversidades, son los mejores momentos para buscar de Dios. Pero iglesia, vengo a decirte, no es necesario pasar por momentos difíciles para darnos cuenta que Dios es real. Nuestro Padre es real. Es más real que yo hablarles a ustedes aquí en la iglesia que decirte: Dios es real. Y ustedes lo han experimentado. Aunque no entendemos por circunstancias que Dios nos lleva. Pero cada circunstancia tiene un efecto y un propósito en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos indagando en la palabra y dice Primera de Pedro, capítulo 5, y quiero que asentes al escuchar este mensaje. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, ¿qué nos dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Sigue, hermano. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué demanda el Señor? Que estemos firmes en la fe. ¿Con qué fin debemos de estar firmes en la fe? Porque los otros padecimientos los están sufriendo otras gente, pero no son privilegiados para tener libertad. Y si Dios nos ha dado el privilegio de ir a impartir esa palabra, ¿qué estamos haciendo, iglesia? A diario se mueren más de 150 personas en el estado de la Florida. Son estadísticas que he escuchado. 150 personas en solamente un estado. ¿Y cuántas de esas 150 personas no tuvieron el privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Son estadísticas reales, iglesia. Y aún el adversario sigue llevando a esas almas. Y a él le llegará su tiempo también, porque dice la palabra en Apocalipsis, va a llegarle el tiempo a él también, porque él fue parte de su creación. Él fue parte de la creación de Dios. ¿Con qué fin? Para que tuviésemos una equidad, tuviésemos un balance entre lo bueno y entre lo malo. Satanás estaba al lado de nuestro Padre Celestial. Cuando le decían a Job, has considerado, cuando Dios le decía a Job, a Satanás, has considerado a mi siervo Job como uno de los que tú piensas atacar. Satanás no estaba aquí, estaba al lado de nuestro Padre Celestial. Y quiero romperte el entendimiento. ¿Cómo una persona tan malévola puede estar al lado del Dios Todopoderoso? Porque también fue parte de su creación. Y sé en el nombre de Jesús que ya el tiempo que estamos viviendo, iglesia, no sé, porque ni aún los ángeles conocen el tiempo,
pero el péndulo se está apuntando a ese acercamiento. Y el compromiso son ustedes, iglesia, pelear por la familia. Basta ya de tener tanto conocimiento. Basta ya de tener religiosidad y que hables con tu testimonio. Que donde quiera que vayas al supermercado, alguien pueda decir, no sé, pero hay algo en ti que quisiera tener. Ese avivamiento viene para la iglesia, me lo mostró el Señor. Y yo no vine a traer condenación a la iglesia. Yo vine a decirle a la iglesia que hay libertad en el nombre de Jesús para el que lo quiera recibir. El compromiso de ustedes, si aceptamos a nuestro Padre Celestial como nuestro Señor y Salvador, ¿por qué seguimos viviendo? O tal vez peor que como cuando no conocíamos de Dios. Las calamidades siguen llegando. Y siempre ilustramos que el inconverso vive mejor que nosotros. Porque los inconversos, Satanás tal vez ya ganó esas almas, o sea, no hay necesidad. Y aparentemente podemos ver que él está ganando la batalla, pero eso no es lo que dice la palabra. Por eso miramos muchas veces cómo el inconverso podemos verlo exitoso. Y tal vez quisiéramos hacer lo mismo que ellos. Y no es malo decirte que lo puedes hacer. Porque tenemos a nuestro Padre Celestial y aún más al Espíritu Santo, que es el que nos da a cada día. Nos redarguye de todo pecado, iglesia. Que cuando esos pensamientos vengan del mismo infierno, tú puedas decir, Señor, en el nombre de Jesús, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia del Cordero Santo. Y te digo, sí se puede, iglesia. Pero Satanás ha anestesiado a la iglesia porque les ha tirado muchos dardos, e incluso a líderes. A líderes los tiene en cautividad. Los ha anestesiado para no volverse a parar porque cometieron errores. Pero hoy quiero que mientras sigamos indagando en la palabra, el Espíritu Santo nos dé la libertad, que si hay algo que aún el enemigo Satanás tenga poder sobre nuestras vidas, en esta mañana, en esta nave, podamos ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Está escrito en el libro de la vida. Dios a cada creyente nos ha dado esa potestad de aullar demonios, serpientes, escorpiones. Y gloria a Dios porque se puede hacer, pero el compromiso es tuyo de ver esas manifestaciones en tu vida. ¿Cuántos creen que para Dios hay muchas cosas imposibles? ¿Quiénes están conmigo de que hay muchas cosas imposibles para Dios? ¿O no hay nada imposible? Si lo dice la palabra, ¿por qué no nos embriagamos con esa palabra? Hoy Dios me está mostrando que hoy va a traer libertad a ese espíritu de depresión que ha venido a susurrarnos al oído. Y ese espíritu de depresión no viene solo. El espíritu de depresión también viene con un espíritu que viene a burlarse de Dios, a atormentarnos. Y aún así vienen con más. Pero Dios te ha dado en el nombre de Jesús libertad para que salgas diferente el día de hoy. Dice su palabra: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y todo eso está bien. Pero mira lo que dice el versículo: mas no os regocijéis de que los espíritus se sujeten a nosotros.
Porque a veces sí, Dios nos usa. Y gloria a Dios porque nos usa. Pero dice su palabra, regocijéis de que nuestros nombres estén escritos en la vida. ¿Cuántos han recibido esta palabra? La están recibiendo. Nuestros nombres están escritos en la vida, en ese libro hermoso. Y yo arrebato esa bendición en el nombre de Jesús. Yo arrebato la bendición, Padre, que por mucho tiempo he sido esclavo a ese adversario. Pero ahora en el nombre de Jesús yo traigo libertad a mis hijos. En el nombre de Jesús traigo libertad hasta la tercera y cuarta generación. Y mientras yo lo hago, aprópiate tú también de eso. Y declara en el nombre de Jesús. Hay un acto de confesión. No solamente de tener conocimiento de la palabra. Traen convicción la palabra. Y suéltala en los aires. Porque cuando tú sueltas la palabra en los aires, esto opera como un transmisor directo de radio. E incluso han hecho estudios donde cada vez que traen emisores de frecuencias, se escuchan palabras que fueron decretadas 20, 30, 40 años. Y yo no creía eso. Porque las palabras quedan en los aires. Y si eso existe, aprópiate de empezar a decretar bendiciones sobre tus hijos. Si no tuvimos el privilegio de tener cosas hermosas en nuestro pasado, pero la culpa no es de nuestros hijos. Y aprópiate en la libertad para ellos. Aprópiate en decretar libertad hasta la tercera y cuarta generación. Muchos a diario se mueren de cáncer porque hay maldiciones generacionales. Y hay enfermedades que vienen directamente del mismo infierno, iglesia. ¿No dice la palabra que el Señor nos ha dado toda potestad? Decreta sanidad en el nombre de Jesús. Y yo creo en los doctores, sí, la ciencia. Pero yo también creo en el doctor por excelencia, nuestro Padre Celestial, Jesucristo, que algún día nos va a llamar ante su presencia. Pero antes de llamarnos, el Señor necesita que demos por gracia lo que por gracia Él nos ha dado. Pero hemos abrazado las enfermedades. Y allí nos roba la paz Satanás. Y empezamos a indagar en nuestro cerebro. Y mi tatarabuelo se murió de tal cosa. Y mi tío se murió de tal cosa. Y ahí es donde entra el temor a la iglesia. ¿Y quién trae ese temor? Satanás trae el temor. ¿Para qué? Para que no nos activemos y llevemos a cabo el propósito de ir a salvar a esas almas. Nos está entreteniendo por mucho tiempo, iglesia. Y yo en el nombre de Jesús declaro que la temporada para la iglesia es ahora en el nombre de Jesús. La temporada de un pasado de luto se es quebrantada en el nombre de Jesús. Viene temporada nueva. Viene palabra nueva para los salmistas. Basta ya de dormir. Viene palabra nueva para el que quiera compromiso. Yo siento que la nave está lista ya para empezar a recibir a esas almas que Dios va a empezar a traer. Y lo siento yo en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Le estoy hablando al Espíritu, a la iglesia. Iglesia, quisiera desmenuzar este mensaje y estoy teniendo lucha de cómo traerlo. Y el Espíritu Santo me está dando la palabra directa para hablarle a tu espíritu. Muchos llamados tiene el Señor para la iglesia y hemos abortado esos llamados. Hemos sido egoístas. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y cuando me acuerde, yo. Y cuando vienen hermanos que Dios pone, porque las almas Dios las tiene predestinadas.
Y cuando Dios pone esas almas, nos quedamos callados, iglesia. Somos egoístas. El cuerpo de Cristo está egoísta. Y nos llegó el COVID. Todo eso fue orquestado por el infierno. Pero Dios usa las cosas que aún del infierno provienen para glorificar al nombre poderoso de Jesús. Escucha esto. Te vas a levantar y empieza a contar como Dios va a decir, pero esta palabra yo no la sabía. Porque vas a empezar a tener el compromiso de leer la bendita palabra de Dios. Así sea por 5 minutos, iglesia. Satanás conoce más la palabra que tú y yo. Y hay algo que suena un poquito fuerte en lo que les voy a decir. Hay un privilegio, hay un atributo que Satanás tiene y que la iglesia no tiene. ¿Y sabes cuál es, iglesia? La perseverancia por su objetivo. Satanás no descansa, dice la palabra. Viene como león rugiente. ¿Quién es un león? Cuando el león va detrás de una presa, hay mucha audacia, hay mucha paciencia para buscar por dónde, por cuál medio él empezar para llegar al objetivo de la presa. Y así mismo nosotros debemos de ser para el cuerpo de Cristo, iglesia. Empezar a bendecir a las iglesias que están abriendo las puertas para que seamos privilegiados en recibir esta llenura de palabra. Pero dice Amos, vendrá sed y hambre, pero no física, sino del Espíritu Santo. Pero tristemente, iglesia, se están cerrando esas puertas. Y tal vez estos mensajes, yo te lo aseguro, tal vez no volverán. Porque es el tiempo que ustedes se levanten a comprometerse con el Señor y a visualizar la bendición que Dios te ha dado. No solamente decretarla, abrazarla. Y cuando la palabra se decreta y se abraza, se recibe en convicción. Dice la palabra Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy me dice el Señor, es pues la fe que ustedes se atrevan a recibir este mensaje para que lleven a cabo el propósito de Dios. Dios necesita a la iglesia que se levante. Basta ya de tener conocimiento o de competir entre los mismos creyentes. ¿De quién tiene la razón? Mi pregunta es, ¿quién tiene la razón? Y que el mismo infierno siga poniendo condenación en nuestras vidas, si ya Dios trajo libertad a la cautividad. ¿Cuántos quisieran dejarse usar de nuevo por el Señor? Pero dígalo con fuerza, quiero que los aires, porque hay ángeles aquí en estos momentos, ustedes no lo ven. Aquí hay ángeles en esta nave y están escribiendo lo que se está predicando aquí. Iglesia, no todos tenemos el privilegio de verlos, porque se necesita mucha entrega y compromiso. El día de ayer, antes de traer este mensaje, yo estaba manejando una máquina muy pesada. Y Dios está de testigo, iglesia. Había un bloque de cemento de más de 500 libras. Yo usualmente no manejo los equipos pesados porque los empleados lo hacen. Pero en los afanes empecé a manejar el equipo. Y cuando la pala subió, iglesia, de la nada ese bloque vino directamente a mi vida. Si yo les digo en la forma que cayó, y mi hijo no sabe ni mi esposa sabe, me hubiera partido los pies.
sé y entiendo el por qué Dios me tiene aquí en esta mañana predicando este mensaje. Había un ataque directo del mismo infierno y pude ver cómo los ángeles movieron ese bloque, porque el ataque venía directamente a mí. Y cuando yo vi en la forma que chocó contra el equipo, había un regocijo en mí. Decía, Señor, gracias. No me alerté ni dije, uy, Dios mío, ¿qué es? No, Señor, gracias. Porque Él tenía control y tiene control. Por eso hoy este mensaje tal vez está un poquito medio, y sé que el Espíritu Santo va a seguir. Quiero el tiempo, pero sé y entiendo que hay libertad en esta mañana para el que quiera recibir. Y sé que sí hay alguien aquí que se quiera levantar en esta mañana y decir, Señor, para mí la palabra se ha vuelto un concepto, una religiosidad. Ya no siento lo que yo sentía antes en ese primer amor. Ya no siento como cuando había esa alegría de decir, Dios me ama. Porque Satanás ha puesto esa malla, esa telaraña para hacernos sentir que no somos privilegiados. Pero hoy en el nombre de Jesús, Dios trae libertad para que se vuelvan a levantar. Pero el compromiso es igual, como se lo decía aquel paralítico, capítulo 5 de Juan, que le decía, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Había una confesión que el mismo Jesucristo necesitaba escuchar del paralítico. Pero aun cuando el paralítico se apropió y decretó de que quería ser sano, el Señor le dice, coge tu lecho, vete y no vuelvas más. Si el Señor trae libertad en esta mañana, iglesia, que podamos recibir por convicción de no volver más a esa cautividad que nos ha venido trayendo esclavitud de nuestras vidas. Y a veces nos hace sentir tan mal, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da una alerta cuando estamos desviándonos por el camino. Qué hermosura saber que no estamos solos, iglesia. Que cuando venga el infierno a atacarnos, podamos decirle, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y yo soy un hijo de Dios. Y cuando tú le hablas a Satanás, yo soy un hijo de Dios. Él pagó un precio muy grande por mí. Pero cuando tú le hablas con convicción de tu corazón, el adversario no puede tocarte. No puede volver a tocarte. Tiene que buscar otra estrategia para hacerlo. Porque ya la estrategia la perdió, iglesia. Él es derrotado. Y hay tantos nombres que lo describen. Pero yo no vine a darle crédito a esos nombres, porque no son de agrado. Pero sí vengo a decirte que el Señor y Señor de señores mora en nosotros. Y ese Señor sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Sigamos indagando. Gracias, Señor. Qué gratitud, Señor. Y hay una palabra en 2 de Corintios capítulo 4, 3 y 4. Te puedes poner de pie. Ponte de pie y léemelo con precisión. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Se puede para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alabado sea el nombre. ¿Has visto eso? Apúntalo. 2 de Corintios capítulo 4. Capítulo 4, versículos 3 y 4.
Léemelo de nuevo, iglesia, que siento una voz de parte de Dios, pero léemelo fuerte. Iglesia, conéctate con esta palabra. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vale, que el Dios de este siglo se vuelve dentro de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo. ¿Qué nos dice eso, iglesia? Si nosotros somos luz, ¿acaso esa luz la vas a poner esa vela debajo de una mesa? Es hora de que empecemos a levantar esa luz. Y yo te garantizo que cada vez que tú haces algo por gracia, vas a empezar a sentir un regocijo que hace mucho tiempo no sentimos. Ese regocijo vuelve para ti. Pero es tiempo, iglesia, que tengamos compromiso de llevar luz a la cautividad. ¿Te atreves tú a tener ese compromiso? Y de entender que mientras tú lo haces, Él va a soltar a tus hijos. Y cada vez que tú lo hagas, vas a ver cómo Él va a perder ventaja sobre ellos. Y vas a querer hacerlo más. Te vas a envolver en hacer más las cosas para el Señor. Y tú dirás, ¿por qué no lo supe antes? Porque no era el tiempo, iglesia. El tiempo es ahora. Pero el compromiso es ahora, iglesia. Vienen tiempos oscuros. Vienen tiempos oscuros para la nación. Pero detrás de esa oscuridad, la iglesia se va a levantar como nunca antes. Aprópiate de esto, y el compromiso es tener conocimiento de la palabra. Señor, como Moisés o como muchos profetas. Profeta Jeremías decía, ¿y quién soy yo para que tú me uses como profeta? ¿Acaso no es Él? ¿Acaso no es Él el que imparte ese don en mí? Me desconecto para que Él me llene a mí. Y vas a ver cómo le vas a dar la punta de lanza al enemigo. Y vas a entender por el cual Dios te trajo a esta tierra. No simplemente a nacer y morir, no, hay algo más. Pero dice la palabra de Dios, acorde a lo que tú hagas aquí, será tu morada allá. Porque entonces sería un Dios injusto. Conéctate con este mensaje. Yo no me quiero ir vacío ante la presencia de Dios. Yo me quiero ir lleno del propósito que Él estableció en mí. Y basta ya de echarle culpa y decretos a líderes. Porque cuando vas ante la presencia de Dios, Dios te dice, es contigo el trato. Los pastores también son seres humanos. Y como el infierno los ha tenido cautivos, ya ellos han entendido y comprendido de que detrás de un pecado que fue controlado por ellos mismos, el control del pecado es de ellos, pero el control de la consecuencia no es de ellos. Y esa consecuencia es donde Satanás se apropia de eso. Y a través de los líderes, la iglesia se ha perdido. Muchos no se congregan ya porque han visto al hombre y no a nuestro Padre Celestial. Iglesia, el hombre falla. Quisiera decirte que no, pero sí fallamos. Pero nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no falta y no falla. Y es donde el compromiso es tuyo de basta ya jugar a la iglesia. Me aparto porque aquel líder no tiene testimonio. Tu mirada tiene que estar puesta en Dios. Y el compromiso es tuyo como iglesia. Y sí, prepárate porque hay dones que se van a activar en el nombre de Jesús en esta nave. Lo que me pasó ayer no es casualidad ni coincidencia. Pude perder mis piernas, iglesia,
Pero hay un mensaje profundo en esta mañana. Y si pude hablarle a un alma que se atreva a recibir este mensaje, valió la pena. En el nombre de Jesús.